Costa Rica no es un país productor de petróleo. El abastecimiento de combustible lo realiza por medio de la importación. La refinadora costarricense de petróleo, Recope, es la empresa encargada de la distribución e importación de combustibles en Costa Rica y lleva laborando en el país durante 57 años. Recope cuenta con un poliducto de 533 kilómetros que atraviesa el país de este a oeste. El combustible en Costa Rica realiza un recorrido desde Moín a nivel del mar y viaja por terreno plano hasta Siquirres, donde se impulsa el producto para vencer la gravedad y así poder llegar hasta el plantel del Alto Ochomogo, pasando por el plantel La Garita y llegando hasta Barranca. En este caso nos vamos a detener en el Alto Ochomogo, donde la familia Cordero Fuentes vivió por más de 15 años. Bueno, yo me llamo Laura Fuentes Camacho, soy del Tejar del Guarco, Cartago. Nací el 14 de septiembre de 1934. Tuve 10 hijos, 3 hombres y 7 mujeres. Mi nombre es Heidi Cordero Fuentes y mi mamá se llama Laura Fuentes Camacho. Mi nombre es Auxiliadora Cordero Fuentes, soy hija de Laura Fuentes Camacho, Américo Cordero Navarro. Mi nombre es Viria Cordero Fuentes, mi madre es Laura Fuentes Camacho, mi padre, que de Dios goce, fue Américo Cordero Navarro. Mi nombre es Laura Cordero Fuentes, hija de doña Laura Fuentes Camacho y de don Américo Cordero Navarro. Leonor Cordero Fuentes, hija de Laura Fuentes Camacho y que de Dios goce, Américo Cordero Navarro. Nací en Tejar y ahí viví toda la vida. No, ahí viví mucho tiempo. Después me casé con un muchacho de un lugar que se llama Patio de Agua del Guarco, que es también de Tejar, ¿verdad? Y luego nos vinimos de allá a vivir a Ochomogo porque él había conseguido un trabajo en Ochomogo. ¿Cuál era el nombre de su esposo? Américo Cordero Navarro, trabajaba en Recope. Nosotros nos pasamos de Patio de Agua a Ochomogo porque en primer lugar en Patio de Agua no existía colegio, no existía una buena escuela. Nos vinimos de Patio de Agua porque Patio de Agua se estaba hundiendo y en eso papi consiguió una casa en el Alto de Ochomogo y nos pasamos ahí al frente de Recope. Era cargador. Ahí vendían la gasolina, entonces llegaban los camiones y había que cargarlos. Él era cargador. Cuando yo me pasé ahí a Ochomogo a vivir tenía 8 hijos porque tengo muchos. Y después nacieron 2 más. Yo nací un 6 de enero de 1971, soy oriunda de Ochomogo, soy la menor de 7 mujeres de la familia Cordero Fuentes. Y ahí vendí bastante comida. ¿Cómo que vendí? Almuerzos y café, tortas de huevo, gallos de salchichón, todo lo que saliera ahí lo vendía y a ellos les gustaba mucho los muchachos. Un almuercito, macha, y pues yo les llevaba lo que tenía. Era sencillo porque uno no estaba acostumbrado a nada, pero a ellos les gustaba mucho los muchachos. Siempre llegaban a comprarme. Vivíamos muy cerca de Recope, como nada más cruzar la calle y estaba Recope. Era una casa sencilla de madera, ahí vivimos muchos años, la fuimos remodelando, la fue remodelando mi papá poco a poco, se cambiaron muchas cosas, se hizo casi totalmente nueva. De Ochomogo tengo los mejores recuerdos porque es mi infancia y parte de mi adolescencia. Visitábamos mucho un bosque, el bosque ya lo llamábamos el bosque de Quercua, ahora se llama Río Loro, ahora es un bonito lugar, muy bonito, entonces íbamos ahí los domingos, llevábamos huevos duros y llevábamos una bola de fútbol, llevábamos mecate para brincar, qué sé yo, jugábamos pisé. Comíamos de los árboles frutales que habían en el barrio, caminábamos, hacíamos largas caminatas porque hacia el norte siempre hubo bosques, hubo lugares muy hermosos porque a pesar de que no era montaña propiamente donde vivíamos, sí era un área rural y entonces eso nos permitía ser libres, por decirlo de alguna forma, sentir esa libertad.
como al frente de Recope, pero más arriba, unos otros tanques hicieron como un muro. Pero era un muro de zacate, de tierra. Entonces había un zacate muy rico y llegábamos y nos subíamos ahí en ese dique, era como un dique, y nos resbalábamos con cartones. Eso lo tengo muy presente. Antes de que estuvieran los tanques que están ahora, donde eran nuestras casas, toda esa, bueno, aparte de que habían casas, toda esa era una zona verde, que habían potreros que uno agarraba los cartones y se resbalaba así. Lindísimo, era una época muy muy linda, 21 años vivimos ahí. El lugar donde la familia Cordero Fuentes vivía fue una zona de sacrificio. Esto según Naomi Klein, periodista, escritora y activista canadiense. En su libro Esto lo cambia todo, pone en evidencia que la crisis climática anuncia que el actual sistema económico no es sostenible para la vida humana ni ambiental. Las zonas de sacrificio son aquellas zonas que se ven sacrificadas en nombre del progreso económico, en este caso en el progreso de la industria de los combustibles. Naomi se refiere a estas zonas de sacrificio. Fossilized energy cannot exist, never has been able to exist, without sacrificial places and sacrificial people, right? I mean, if we think about this, since the earliest days of the commercial steam engine, that decision to power the Industrial Revolution with coal, fossil fuels have been toxic to those on the front lines of their extraction and their refinement. Escuchemos cómo era vivir en una zona que empezaba a ser sacrificada. Es que vivíamos casi en Recope, así atravesamos la calle y ahí estaba mi casa. En las noches que llegaba el líquido de limón ahí, y siempre lo hacían en las noches, sí, hacía un poquito de bulla. Al principio era bonito porque todavía no estaba la pista o sea, la autopista. Antes era una sola carretera que iba un carril para San José y un carril para Cartago. Entonces era como más bonito, muy pocos carros y todo. Después comenzaron a hacer la carretera nueva esa, que son donde van 2 carriles para San José y 2 carriles para Cartago. Nunca se nos dijo claramente del peligro que representa, que tal vez ahora uno con más conciencia y más información sabe el peligro que representa. Los tanques de la refinadora siempre nos decían que no nos acercáramos a ellos en exceso, ¿verdad? Que nunca jugáramos alrededor de ellos, porque siempre existía un peligro. Inconscientemente y hasta de manera jocosa, tal vez en algunas áreas donde se hacía alguna acumulación de líquidos, no sé si eran sobros que ellos derramaban sobre algún caño o cosas de ese tipo. Incluso recuerdo bien ver animalitos muertos, tal vez como algún tipo de pajarito o cosas de esas, que más bien nos causaba alegría, porque lo que hacíamos era sacarlos para, según nosotros, estudiarlos, ¿verdad? O analizarlos. Lo que siempre hubo y siempre me molestó, entonces como yo era tan callejera, yo siempre decía, ay, me voy porque me huele mucho a gasolina. Olía demasiado a gasolina todo el tiempo. Y sí, sentía uno temor, pero no se le ocurría nunca que iba a explotar un tanque de esos, ni muchísimo menos. Sí, era el constante olor a gasolina todo el tiempo. Y claro que sí, la bulla de los camiones cuando iban a entrar para que los cargaran, y la bulla también de los mismos trabajadores y todo. Sí había, después vivíamos cerca de la línea del tren, entonces también era el asunto de la pasada del tren, ¿verdad? Que lo molestaba a uno, pero en realidad uno llega al momento en que se acostumbra. Una baranda de madera era lo que dividía nuestra casa y una calle y una malla de la refinadora costarricense de petróleo. Realmente era sumamente cerca, estábamos prácticamente al frente, pero sí era un espacio grande, mas no seguro, por decirlo de esa forma, dentro del contexto de lo que realmente representa vivir en un lugar como esos. Naomi Klein comenta cómo unas cuantas personas se quedan con el poder mientras otras se sacrifican.
the sacrifice zones, the zone of sacrifice, has been growing as we enter into this stage of extreme energy, now that the easy to access stuff is largely tapped out. And it's reaching into all kinds of places that imagined themselves safe, that were living with this unspoken bargain of we get the power and others get the sacrifice. La familia Cordero Fuentes no olvida la vez que se tuvo que enfrentar a un gran susto y a un gran peligro. El miedo empezó cuando hubo un incendio. Una vez hubo un incendio, fue una vez en la noche. Se oyó un bombazo, entonces alguien dijo, se está quemando Recope, entonces todos nos levantamos con la pijama. Hicieron un reguero de gasolina y la gasolina se fue por una zanja que había enfrente, así, pasaba por el frente de Recope y entonces alguien tiró seguro un fósforo, que tiene que haber sido, y el fuego corrió y se metió a Recope, pero por unos tubos que había. Después salió allá como un volcán, salió el fuego. Por lo menos yo oía como unas explosiones y mi papá estaba acostado, ya era temprano, como las 7:30, pero ya mi papá estaba acostado. Y yo fui a abrir la ventana y le digo, uy papi, se está quemando Recope, pero eran las llamas tan altas que casi alcanzaban los tanques. Yo venía del Cobao, que como dije anteriormente, estudié en el Cobao nocturno. Cuando me monté al bus de Saxa, que en aquel entonces, ahora es Lumaca, en aquel entonces se llamaba Saxa, inclusive estaba ubicado en otro lado. Cuando yo me monté a la Saxa, alguien dijo, uy, oí, se está quemando Recope. Y claro, cuando yo reaccioné y recordé que vivía al frente de Recope, yo empecé, ay, mi familia, y a llorar y todo, y la Saxa arrancó y se fue, ¿verdad? Ese día sonaban las sirenas y bueno, fue algo, todos los vecinos salimos, mi mamá como siempre salió gritando con la Santísima Trinidad en la calle. Recuerdo que yo estaba dormida y me sacaron envuelta en una cobija. Nos paralizó el miedo cuando supuestamente, en buena teoría, íbamos hacia afuera a buscar algún refugio. Posiblemente yo podría tener 7 años, 6, 7 años, pero sí recuerdo ver las llamas donde se alzaban. Nos tuvieron que sacar de emergencia y bueno, nos montaron en un camión, en una carreta de un camión de un conocido de un vecino. Entonces cuando veo a mi familia, Viria, y ya pararon el camión y yo me encaramé en el camión, yo creo que se me perdieron los cuadernos. Ya tarde, como a las 11, volvimos otra vez a la casa, ya todo normal, ya lo habían apagado. Había cerca de Recope estaba la línea del tren, entonces había una zanja muy grande y el incendio se produjo porque se había regado un poco de gasolina en la zanja. Después de ese día, la comunidad de la familia Cordero Fuentes se iba a convertir en una zona completamente sacrificada. Con mucho temor. De ahí empezó el temor, entonces ya empezaron a hacer análisis y cuestiones de esas, y era una zona de riesgo realmente donde vivíamos. Yo tenía 17 años cuando nos dijeron que Recope necesitaba desalojar todas esas casas de alrededor porque se iban a construir más tanques para tener ahí gasolina o petróleo, no sé qué es lo que almacenan en esos tanques. Recope empezó a evaluar de desalojar a todos los vecinos por seguridad. Entonces como empezaron a negociar, digamos, con todos los vecinos, que cuánto cobraban, que esto y que el otro, y nos desalojaron a todos nos desalojaron. Recope necesitaba comprar esos campos que habían ahí donde habían casitas, y le vendimos porque iban a construir más tanques porque no les alcanzaban los que tenían. Y declararon que nosotros estábamos viviendo en una zona roja. No había opción, necesitaban desalojar. Todos vendieron, entonces no podíamos quedar, no teníamos opción. Nos desalojaron a todos nos desalojaron. Hoy por hoy, ya donde estaba la casa, ya no hay ninguna casa, todas las casas las utilizaron, las quitaron, hicieron más tanques
más tanques para, no sé si tienen gasolina, diésel, camping, no sé si tendrán de todo eso. Nos vinimos aquí donde vivo ahora, que es aquí en el Carmen, del asilo de la vejez, 300 metros hacia el norte. Cuando nos pasamos a vivir aquí a Barrio El Carmen de Cartago, fue un 14 de septiembre de 1988. Era ese sentir de que había un peligro latente, que teníamos una bomba a nuestra espalda, por decirlo de alguna forma, porque representaba un peligro justamente vivir alrededor de esos lugares. Era muy bonito. Yo no tenía muchas ganas de venirme, pero debía de venirme porque había que venderle a Recope, nadie se iba a quedar ahí. Es donde están los tanques, a la vaca, donde no, la calle sube así, los tanques de la vaca. Una de las principales causas de la crisis climática es el abuso de los combustibles fósiles y la expansión de esta industria. This time that we collectively have been burning carbon, it has been accumulating in the atmosphere, and now comes the response. And the response takes the form of hugely powerful storms and droughts, and all kinds of disasters. And it comes at a couple hundred years delay, but it is impossible to ignore. This is the cumulative reaction to digging, all that digging and burning and taking and dominating and pretending that there would be no consequences, no blowback. The blowback is here. And it is our home saying to us, you thought you were in charge? You're just a guest here. You can get evicted for bad behavior. The earth doesn't belong to us, but we belong to the earth. And that is not a demotion, it is a gift. It is worth fighting like hell for the rest of our lives. And as Bell Hooks says, beyond that too. So let's not fight for nature, let's be nature, defending herself. Donde está ese tanque, estaba la casa donde yo vivía, la casa mía.